Buenos días muchachos, nos encontramos ahora para hacer las clases virtuales, ya que debido a las circunstancias por este COVID-19 estamos en aislamiento social, entonces vamos a aprender desde casa. Módulo 2, ángulos geométricos, la sesión 1 que es definición, clasificación y medidas de los ángulos. ¿De acuerdo muchachos? Para alumnos de primero y secundaria. Vamos a definir en primer lugar qué es un ángulo geométrico. Un ángulo geométrico es una figura geométrica, valga la pena la redundancia, que está formado por dos rayos que nacen desde un mismo punto, que se llama vértice. Estos dos, como ya les dije, son los rayos, los segmentos, ¿verdad?, que están formando esta figura. Y este espacio es la medida del ángulo. Este es el ángulo geométrico. ¿De acuerdo? El ángulo geométrico. El ángulo geométrico es el espacio que existe, ¿verdad?, entre estos dos rayos. Muy bien. El ángulo se le llama alfa, pero puede llevar cualquier letra griega, como puede ser beta, teta, omega, rho, etc. ¿Cómo lo denotamos? ¿Cómo notamos o cómo hacemos la notación de este ángulo? De varias maneras, ¿verdad? Medida del ángulo AOB. De esta manera lo puedes llamar. Y así se lee. Medida del ángulo AOB. Pero también les puedes decir AOB con un pequeño sombrerito. ¿Qué significa? Que el ángulo está entre A o B. También, profe, ¿qué pasa si le digo B o A? No hay ningún problema. El orden no implica ningún problema. El ángulo sigue estando en el medio, ¿verdad? Aquí está. O también lo puedes llamar con su letra griega que le habías puesto. Alfa. Ahí está. Así se denota un ángulo geométrico. ¿Cómo medimos el ángulo geométrico? El ángulo geométrico medimos en el sistema sexagesimal. Por defecto está en el sistema sexagesimal. ¿Cuál es este sistema sexagesimal? El sistema sexagesimal es aquel que en una vuelta equivale a 360 grados. ¿Y cómo se simboliza? El número con una pequeña bolita, ¿no? Ese es el grado sexagesimales. Ahí está. Donde un grado sexagesimal, como submúltiplo, equivale a 60 minutos sexagesimales. Y un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales. Tenemos una línea notable dentro del ángulo que se llama bisectriz. ¿Sí? Quizás lo recuerdas. Bisectriz es una línea notable dentro del ángulo. Es un rayo que divide el ángulo en dos ángulos iguales. O sea, este angulito tiene que ser igual a este otro. Entonces, si este se llama teta, este también será teta. Los dos ángulos son iguales. Aquí está, ¿cómo podemos llamarlo? OM, que es el rayo que está aquí, es la bisectriz de AOB. La bisectriz de AOB. ¿Qué significa? Que la medida del AOM, aquí está, medida del AOM es igual a MOB, o BOM, que es lo mismo. Ahí está. Eso es la bisectriz. Ahora vamos a pasar a la clasificación. Acá estamos en la clasificación. Sabemos que se clasifican por su medida, por su posición y por la relación que llevan estos dos ángulos. Primero, vamos a ver por su medida. O sea, por cuánto mide el ángulo. El ángulo, para que sea positivo, tiene que ser mayor a 0, obviamente. Pero tenemos el primer ángulo agudo, es mayor a 0, pero menor a 90 grados. Estos ángulos que son menores a 90 se llaman ángulos agudos. Le sigue el ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Es este ángulo que está aquí, que justamente está entre líneas perpendiculares. Se llaman líneas perpendiculares porque justamente forma un ángulo recto. ¿Cuál es este ángulo recto? Aquel que mide 90 grados exactamente. ¿Cómo se simboliza o cómo sabes tú que es 90 grados? Porque se simboliza con un pequeño rectangulito, ¿no? Si me dicen que hay un rectangulito, ya sé que es 90 grados. No basta con que parezca que es 90 grados. Tiene que llevar el rectangulito, no te olvides.
No te olvides. Si es obtuso, este angulito de aquí es mayor que 90, pero menor que 180. Obtuso, sí, obtuso. Profe, ¿y cuándo es un ángulo llano? Un ángulo llano o un ángulo plano es cuando exactamente mide 180 grados. O sea, el ángulo tita equivale a 180 grados. Todos estos ángulos que acabamos de ver, agudo, recto, obtuso, llano, son ángulos convexos. El ángulo cóncavo es justamente lo opuesto al ángulo convexo. Es aquel que mide más de 180 grados, pero menor a 360. ¿Por qué menor a 360? Porque ya 360, justamente lo que te había dicho, en grados hexagesimales, 360 es una vuelta. Entonces, menor a 360, pero mayor a 180. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, muchachos. Continuando con la clasificación, vamos a ver ahora cómo se clasifican los ángulos por su posición. Adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Son aquellos que uno de sus rayos tiene en común para los dos. Miren. Tanto para él como para él, el rayo B es común. ¿Cómo podemos diferenciarlo con los ángulos consecutivos? Porque con los ángulos consecutivos son varios ángulos. Alfa, beta, teta, que llevan un orden, sí. Pero los adyacentes se refieren a dos ángulos, solamente dos, que tienen un rayo en común. En cambio, estos tienen rayo en común, pero pueden ser muchos más. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos un tercer tipo de ángulo, que son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? ¿O cuál es la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos ángulos que por estar opuestos por el vértice son iguales. O tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí vale lo mismo que este ángulo. Siguiendo con la clasificación, vamos a clasificarlos según su relación, por la relación que llevan entre ellos. Pueden ser complementarios o suplementarios. ¿Cuándo son complementarios? Cuando la suma de estos dos es 90 graditos. Ahí está. ¿Qué significa? Que el complemento del ángulo alfa será beta, ¿verdad? Y beta vale 90 menos alfa. Ahí está. Esto lo vamos a ver más adelante también. No te preocupes. Aquí, ¿cuándo son suplementarios? Cuando la suma de estos dos ángulos es 180 grados. O sea, cuando alfa más beta sume 180 grados. ¿Qué significa? Que el suplemento del ángulo, suplemento de alfa, será beta. ¿Pero cuánto vale beta? Ah, profe, 180 menos alfa alfa. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos.